Ya quisiéramos nosotros que nuestra fe siempre fuera incólume, que nuestra fe nunca sufriera ningún traspiés. Ya quisiéramos nosotros poder levantarnos todos los días con una confianza plena, absoluta y total en Dios. Sin embargo, lastimosamente no siempre es así. Como la fe es una relación con Dios, nuestras relaciones con Dios sufren y padecen lo que muchas veces padecen nuestras relaciones humanas. Nuestras relaciones humanas a veces, por el tiempo, la distancia, se enfrían. Cuando la comunicación empieza a disminuir, los afectos también empiezan como a enfriarse. Nos pasa con nuestros amigos, nos pasa con los miembros de nuestra familia, que la distancia va haciendo que nuestra relación se fracture. No que se acabe, pero sí empieza a quedar lastimada. La relación nuestra con Dios, que es la relación que se hace mediante la fe, también puede sufrir esa fractura en la medida en que nosotros nos vamos alejando de Dios. Pero las causas por las cuales uno se puede alejar de Dios son múltiples, muchas. Alguna vez yo les preguntaba a ustedes que se pusieran a recordar un poquitico en los años que usted tiene, especialmente aquí los adultos, ¿cuál considera que fue la época más bonita de su fe, donde usted siente que estuvo mucho más cerca de Dios? Siempre se dice que la infancia es la edad dorada de la fe. Cuando uno es un niño, uno es muy permeable a la fe. Los niños captan las cosas de la fe de una manera muy sencilla. Y por eso siempre están abiertos a la gracia de Dios. Pero cuando los años pasan y llega la adolescencia, llega la reflexión filosófica, llegan a las preguntas existenciales, preguntas que uno no se hace cuando es un niño, ya entonces uno empieza a cuestionar muchas cosas de su fe. Cuando uno se hace adolescente, los intereses de la adolescencia son muy distintos a los intereses de la infancia. Y los intereses de la adultez son muy distintos a los de la adolescencia. Cada uno de nosotros, dependiendo la época en la que haya vivido o la edad que tenga, tiene intereses muy distintos. Un adulto no puede pretender que un niño quiera las mismas cosas que él quiere. Ni un adolescente quiere las cosas que quería cuando era un niño. Por eso las niñas dejan de jugar con muñecas y los niños dejan de jugar con garritos plásticos. Los intereses empiezan a modificarse. Pero también pasa, no sé si alguno de ustedes esté viviendo esa experiencia, que llega un momento en que uno su fe la cuestiona mucho, pero la cuestiona tanto, que uno puede hasta en algún instante de su vida declararse ateo y decir, ya no creo en Dios. El hecho de que ustedes estén aquí no me hace suponer de que todos vienen como creyentes. Es probable que alguno de los que está aquí ahorita en misa tenga cuestionamientos muy serios en torno a su fe. Si de verdad cree en Dios, si lo esté cuestionando. Pero también hay dos caminos para llegar al ateísmo. Uno de ellos es el resentimiento contra Dios y otro de ellos es el camino filosófico. ¿Qué es el camino filosófico? Cuando uno empieza a buscar argumentos racionales para decir por qué no cree en Dios. Oído, dentro de los argumentos racionales no está por qué están las guerras. Eso no es un argumento racional. Eso es un argumento de resentimiento. Los argumentos racionales filosóficos son mucho más profundos. Hacer un camino de ateísmo filosófico es muy largo y no todo el mundo lo hace. Hay gente que es más atea por resentimiento, porque cogieron rabia con Dios, porque un día tenían expectativas frente a algo, sienten que Dios no le cumplió sus expectativas, terminaron muy cabreados con Él diciendo, ¿para qué reza uno tanto si Dios a uno ni le para bolas? No vuelvo por allá, no vuelvo a rezar, ya no creo más en Dios.
ese es un camino al ateísmo que es producto simplemente de la rabia. Pero ahora yo quiero que nosotros nos hagamos esta pregunta. Cuando nosotros hemos sido normalmente gente creyente, que a lo mejor sirvió en la iglesia cuando estaba pequeño, que fue monaguillo, que estaba en los grupos juveniles, que estuvo en infancia misionera, en juventud misionera, que estuve sirviendo en algún apostolado, pero de adulto declaró o se hizo ateo. La pregunta que yo quiero que se hagan es, ¿qué hace usted con el cadáver del Dios que ha matado en su corazón? Quiero que presten mucha atención a la pregunta. Federico Nietzsche, un filósofo existencialista, decía esto: Dios ha muerto, que viva el superhombre. Federico Nietzsche declaró la muerte de Dios y la supremacía del superhombre. Y él decía, por encima de nosotros no hay nadie. Es más, Nietzsche afirmaba que la fe era una cosa infantil y que la fe era tonta. Y que una persona que se declarara creyente era una persona que nunca había madurado. Esa era su postura filosófica. Pero hay una pregunta que también desde la filosofía uno se puede hacer. Nietzsche declaró la muerte de Dios. Pero el problema no es declarar que Dios haya muerto. El asunto es preguntarse, ¿y qué hace uno con el cadáver de Dios? Porque si ha habido alguien que en el corazón en algún momento uno creyó o uno amó, pero un día decide uno matarle, ¿qué hace con su cadáver y qué hace con su recuerdo? Para tratar de hacerme entender muchísimo mejor, se los voy a plantear de esta forma. Muchos de ustedes, cuando iniciaron relaciones afectivas, creían en su relación. Muchos de ustedes, cuando se casaron creyendo de que el amor que tenían por su cónyuge era real y que le iban a amar hasta la muerte. Pero en el camino algo pasó y el amor se acabó. La pregunta es, ¿qué hace uno con ese amor que mató? ¿Y qué hace uno en su corazón con el recuerdo de su ex? Ustedes saben muy bien que la inmensa mayoría de personas que terminan una relación de su ex no quieren saber absolutamente nada. Le bloquean, no quieren que se las mencione. Es decir, alguien a quien amaba en un momento se convierte en un cadáver. Y la pregunta, insisto, es, ¿y ahora qué hace usted con ese cadáver afectivo? La misma pregunta vale para nuestra fe. Si algún día nosotros éramos creyentes y con el paso de los tiempos, por algo que pasó, nosotros nos declaramos ateos, ahora, ¿qué hago yo con el cadáver de Dios? Porque el cadáver de Dios me va a hacer perseguir. Por eso es que uno no puede sencillamente ser ateo, porque sí. Es que el ateísmo trae muchas consecuencias emocionales. Miren, durante todos estos días de Pascua, que nosotros estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, después de la resurrección de Jesús, Jesús manda a los apóstoles a que salgan a predicar el evangelio por todas las naciones. Los apóstoles, cumpliendo entonces el mandato de Jesús, efectivamente se ponen a predicar, pero no lo encuentran fácil porque empiezan a crear un ambiente hostil en contra de ellos, al punto de que las autoridades judías y los sumos sacerdotes de la época le prohíben a los apóstoles predicar. No queremos que prediquen más. Miren lo que dice el texto de hoy en el capítulo 5. En aquellos días el sumo sacerdote
interrogó a los apóstoles preguntándoles: ¿no les habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? ¿A ustedes qué les llama la atención de esa pregunta? Miren cómo lo pregunta, escuchen cómo lo pregunta el sumo sacerdote. ¿No les habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? Hay algo que el sumo sacerdote omite. ¿Qué omite? Pronunciar el nombre de Jesús. El sumo sacerdote, oído porque estos asuntos son muy importantes al momento de inspirar la Sagrada Escritura. El sumo sacerdote no le pregunta a ellos: ¿no les habíamos ordenado formalmente no enseñar en nombre de Jesús? No lo pregunta así. Omite el sustantivo Jesús y simplemente dice: ¿no les habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? Como quien dice: ¿ustedes por qué siguen predicando a ese tipo? ¿Y por qué omite decir el nombre de Jesús? Porque el nombre de Jesús significa el que salva. Y si él hubiera pronunciado, estaría aceptando con pronunciar su nombre que Jesús salva, y no lo quería aceptar. Así como cuando nos pasa a nosotros con algún miembro de la familia, con algún hermano, con un hijo. Cuando uno está enojado con un hermano y va a poner una queja a la mamá, ¿qué le dice uno a la mamá? Mira, ve, ese hijo tuyo. Uno no dice mi hermano. Cuando uno le dice a la mamá, ese hijo tuyo, lo que está expresándole es que ha cortado la relación con ese cuyo nombre uno omite. Y eso es lo que está manifestando el sumo sacerdote. No queremos tener ninguna relación con ese tipo. Y sigue diciendo el sumo sacerdote: ustedes en cambio han llenado Jerusalén con su enseñanza y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Para entender esa frase también tenemos que echar unos meses hacia atrás. Cuando los judíos están delante de Poncio Pilato, que Poncio Pilato está a punto de soltar a Jesús, Poncio Pilato dice esto: no he encontrado ningún delito en este hombre que merezca la muerte. Y ellos le gritan: crucifícalo, crucifícalo. Y Poncio Pilato dice: no me hago responsable de la muerte de este hombre. Y la respuesta de ellos es: caiga su sangre sobre nuestra cabeza. Como quien dice: nosotros nos hacemos responsables. Y ahora, delante de los apóstoles, le dicen: ¿ustedes quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre? Pues sí, porque en su momento, hace algunas semanas atrás, ustedes dijeron que caiga su sangre sobre nosotros. Ahora quiere sacarle el cuerpo a la responsabilidad. ¿Saben qué le estaba pasando a ese sumo sacerdote? Lo que le pasa a la gente que en el camino se declara atea, que después que toman decisiones ya no saben qué hacer con el muerto. Que cuando uno se declara ateo, ya no sabe qué hacer con el cadáver de Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque si usted mata al Señor en su vida, su cadáver le va a perseguir como una especie de fantasma. Porque es que uno, después que ha sido creyente, ya no puede sencillamente decir: ya no creo más en Él. Algo queda en el corazón, algo queda en el recuerdo, algo queda como en la nostalgia de lo que fue, que ya hoy no existe, que ya uno no cree en eso. ¿Qué les quiero decir con esto? Que uno sus crisis de incredulidad y de fe las tiene que resolver. Pero la resolución de sus crisis no está en el asesinato de la fe en el corazón, como la resolución de sus crisis esponsales no está en la muerte del afecto. Hay gente que cree que resuelve sus crisis matrimoniales matando el afecto. Y hay gente que cree que resuelve sus crisis de fe matando a Jesús. Ni se mata el afecto porque ese afecto lo persigue a uno, ni se mata a Jesús porque ese Jesús lo sigue persiguiendo a uno. Después, insisto,
después de haber sido creyente, no es fácil volverse ateo. Es más fácil ser ateo y ser creyente que ser creyente para hacerse ateo. Además, que es importante que ustedes sus crisis aprendan a solucionarlas. No las solucionen tratando de echarle tierra al asunto, porque no lo van a lograr. Las crisis no se pueden tapar, no les puede dar uno la espalda. No puede uno obviarlas, como dando a entender de que ya no me importa. Cualquier crisis relacional debe ser siempre solucionada. ¿Tienen problemas entre ustedes, los esposos? Busquen la solución. Pero no es sencillamente sepultando, ni matando. ¿Tienen alguna dificultad en su relación con Dios? No se trata simplemente de renegar y de pretender sepultarlo. Porque ni lo uno ni lo otro le permitirán a ustedes poder vivir en paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pongamos